¿De qué salva? De la ira venidera, del juicio final. Y ahora estamos hablando de qué, ¿a quiénes salva? ¿Quiénes son los destinatarios de la salvación? ¿Es todo el mundo o es todos aquellos a quien el Padre escogió para salvación? Y eso es algo que la Biblia nos enseña. Pero ahora vamos a ver primeramente la fuente de la salvación, ¿sí? La Biblia enseña que con toda claridad que la salvación es solamente de Dios. ¿Se acuerdan que nosotros hemos leído Jonás 2.9? También, por ejemplo, si querés buscar Marcos, Salmos 3.8 y 2 Timoteo 1.9, que quiera buscarlo, vamos a leer este texto y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a la fuente de la salvación. ¿Quién es el único que puede salvar? Es Dios. Cuando hablo de Dios, hablo de la Trinidad de Dios. Dios Padre. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Ahí está. 1.9. Acá. A ver. Ahí. ¿Lo tenés, Marcos? Salmos 3.8. Léelo. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. 2 Timoteo 1.9, ¿qué dice? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Amén. Antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, Dios es el que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Entonces la Biblia deja bien claro que no nos salvamos nosotros solos porque yo quiero salvarme, porque deseo salvarme, sino es Dios el que nos salva, ¿sí? Es como que hay un pozo y caigo en un pozo y yo no llego para salir del pozo. Entonces, ¿qué digo? Ya voy a salir solo. No puedo salir, necesito a alguien que me saque. Entonces lo que hace el Señor es, Él me tira la soga, ¿cierto? Y Él es el que me saca, pero es Él, no es mi naturaleza. Entonces la fuente de la salvación es en Dios. Dios es el que salva. Entonces las razones por las que Dios salva también la Biblia la expresa. La primera razón, ¿por qué Dios decidió hacer todo esto? ¿Por qué, por ejemplo, hubiera sido más fácil que si Adán pecaba y Eva, todavía no hay nadie más que ellos dos, Dios podría haber hecho, vamos a hacer otro, ¿sí o no? Podría haber hecho eso Dios, porque es Dios, es soberano. O quizás directamente hubiera hecho Dios, no vamos a hacer Adán y Eva, vamos a crear a todo el pueblo de Dios que yo quiero que habite conmigo. ¿Y para qué vamos a hacer lo otro? O sea, Dios podría haberlo hecho esto, pero sin embargo, Él hizo al varón, del varón la mujer, ambos pecaron, cayeron y apenas nacieron sus hijos, ya nacieron en pecado, una raza de hombres condenados. ¿Por qué hizo Dios todo esto? Bueno, la razón por la que Dios salva al pecador es por su gloria personal. Por su gloria. Todo es por Él, de Él y para Él. O sea, la gloria, Dios es un apasionado por su gloria. Y por eso Él no quiere que nadie le robe la gloria. Entonces, lo que Él hace es enseñar y mostrar lo que es su gloria. Y ayer hemos leído, se lo leo yo, en Efesios 1.6, dice que Él nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1.6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 12 dice que fuimos a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Otra vez, ¿para qué nos salvó? Para su gloria. Fíjense ustedes. Y el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, ¿por qué Dios hizo esto? Porque le daba mayor gloria. ¿Sí o no? Vieron que si nosotros vamos a comprar un diamante, ¿qué pasa si yo pongo un diamante aquí en la mesa blanca? ¿Se muestra su brillo, su esplendor? No, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace por lo general el joyero? Pone un paño negro y te lo pone el diamante y ¡wow! Así como la verdad que brilla. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés toda la superficie negra y pones el diamante, brilla. Entonces, la gloria de Dios no iba a ser posible exaltada si no aparecía en el plan divino de Dios la permisión del pecado.
porque el pecado es la oscuridad, la suciedad, la muerte, y Dios quería glorificar la gracia, la santidad y la vida eterna. ¿Cómo iba a mostrar algo si no tenía otra cosa? Es como que si yo me compro una hermosa camisa y nunca la he usado. ¿Por qué? Porque nunca tuve oportunidad de usarla. No, yo voy a buscar la oportunidad de cómo mostrar lo que tengo. Y lo que Dios quiere hacer es mostrar los atributos de su gloria. Su amor, su misericordia, su gracia, su justicia, su vida eterna, su gloria. Y esto lo dice Jesús, ¿sí? En Juan capítulo 17, cuando Él estaba orando al Padre. Cuando Él está orando al Padre, Jesús, en la parte ya casi final de la oración, vamos a leer un poquito desde el 22, Juan 17, 22. ¿De qué se trata el plan de salvación? Se trata de gloria. Y Juan 17, cuando Jesús está orando en Getsemaní con el Padre, en el versículo 22, ahí abajo, Él dice esto: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. No dice yo en todos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que a donde yo estoy, ¿qué dice allí? También ellos estén, ¿para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ¿cuál es la razón por la cual Dios salvó al pecador? Porque lo que Él quiere es mostrar su gloria. ¿Se entiende? Imagínense lo que es para nosotros mostrar su gloria. A veces no entendemos lo que es la gloria de Dios, porque a veces cantamos y decimos, qué gloriosa que estuvo la reunión. Oh Señor, desciende tu gloria. Es un término lindo, pero si Dios muestra su gloria ahora en este cuerpo natural, nos mata a todos. Porque es tan grande que dice que los querubines que protegen el trono tienen 6 alas. Con 2 vuelan, con 2 cubren sus pies, porque ellos no son creación, no son de esta tierra, por eso cubren sus pies. Y con 2 cubren su rostro, dice. Porque no pueden ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ver la gloria de Dios, los querubines. Pero sin embargo nosotros sí vamos a ver la gloria de Dios cuando Cristo venga y seamos transformados. Dice, Padre, a donde yo estoy, yo quiero que ellos también estén para que vean mi gloria. ¿Pero cuándo? Cuando Cristo venga. Porque no es ahora, porque si ahora nosotros tenemos que ver la gloria de Dios, nos mata a todos. No podríamos. ¿Sí? Vestigio, chispazos de gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba terminando de enrollar la red y Jesús le dice, sube, vamos a pescar? Y dice, maestro, no he pescado nada toda la noche, pero en tu palabra voy a echar la red. ¿Y qué pasó? Sacó una pesca milagrosa y la convicción de la presencia de Cristo dijo, ¿qué cosa? Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. La convicción. Él es alguien que yo no soy. Lo mismo pasó con la visión de Isaías en el capítulo 6. Dice, cuando vi el templo abierto, el trono, y uno que estaba sentado en el trono, y los ángeles que cantaban, santo, santo, santo. Y cuando él ve la gloria de Dios, ¿qué dice Isaías? Ay de mí, que soy hombre muerto, dice. O sea, él decía, ¿me voy a morir? Entonces, la Biblia deja en claro que la salvación es de Dios. Y las razones de por qué salva, ya mostramos. Es porque Él quiere mostrar su gloria, para su gloria. Todo lo hace por Él y por Él. Segundo, por su amor personal, la expresión de amor. De tal manera amó Dios que envió a su Hijo, se está mostrando lo que es el amor. También en Efesios, hemos leído nosotros recién, en el capítulo 2, también encontramos que dice, en Efesios 1:5, también dice esto Pablo.
en amor, habiendo sido predestinados para ser hijos suyos. O sea, ¿cuál es la razón por la cual Dios salva? Porque también quería expresar su amor. Al escogernos para salvación, Él nos escogió para que seamos los destinatarios, los receptores de su amor. ¿Se pueden imaginar? Mire, si ustedes se aman, ¿no? Cuando alguien se siente amado por alguien, uno se siente, wow, plenitud. ¿Saben lo que es sentir que somos amados por Dios? Nos escogió para ser receptores del amor de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no ama a todos, sino que ama a quienes Él los llamó. Por eso dice, amados, si alguno aborrece a su hermano, el amor de Dios no está en él, porque Dios es amor. Entonces, fíjense en ustedes, ¿qué evidencia tenemos de que alguno dice, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, pero si odia a su hermano, está mostrando que el amor de Dios no está en él, porque Dios es amor? Muchísimo. Porque han tomado la interpretación de la salvación, no como dice la palabra, sino como lo han creído ellos. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios nos salva? ¿Cuál es la razón? Primero, ¿por cuál era? Por su gloria. La primera es por su gloria y la segunda es por su amor. Porque Él quiere glorificar su amor, quiere que veamos y conozcamos su amor. Esto lo dice, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que está casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 4, dice el versículo 7 en adelante. Tranquila, madre, tranquila, si ahí lo va a encontrar. Tenemos hasta el martes, si no tenemos tiempo. Casi al final, antes de Apocalipsis. Ahí voy a encontrar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dios es amor. Si Dios es amor, Él quiere mostrar que Él es amor. Pero no le puede mostrar que Él es amor a los pecadores que no escogió, porque Dios tiene que mostrarle a ellos su ira. Sin embargo, a nosotros nos tiene que mostrar su amor. Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Por eso es que dice, el que ama ha nacido de Dios. Si no ha nacido de Dios, no puede amar. Es un amor filial, terrenal, un amor eros, que es de atracción física, un amor, pero ese amor se termina. Pero el amor que nunca deja de ser es el amor que proviene de Dios. El que no ama, dice el versículo 8, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es más claro, como dice, échale agua, ¿no? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Que está diciendo que clara evidencia es el que Él nos ha amado. Entonces, ¿por qué el Señor nos salva? Primero, por su gloria, para que veamos su gloria, conozcamos su gloria. Y segundo, para que conozcamos su amor, una expresión de amor. No podríamos ser amados por Dios mientras yo soy un incrédulo pecador. Porque hay un error, no sé si ustedes han escuchado muchas veces, que hasta del púlpito se dice, Dios odia el pecado pero ama al pecador. Y suena muy lindo, pero ¿sabe de quién es esa frase? No es de la Biblia. Esa frase es de Mahatma Gandhi. Y él no era cristiano, ¿no? Esa frase la dijo él. Pero Dios, la Biblia, dice otra cosa. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? Vamos a ver en Salmos, capítulo 5.
Y vamos a ver qué dice. ¿Dios ama al pecador o ama al arrepentido? Es diferente, ¿no es cierto? Dice Salmo capítulo 5. Dice el versículo 4 y 5. Salmo 5, 4. Porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. O sea, Él no está chocho y feliz con los pecadores. No se complace de la maldad. ¿Sí? Salmo 5, 4. ¿Qué más dice? El malo no habitará junto a ti. ¿Que Dios ama al pecador? No, la Biblia dice, el malo lejos, no lo quiere Dios. Y mira lo que dice el versículo 5, que es más fuerte. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Y qué dice allí? Aborreces, ¿sabe lo que significa aborrecer? Odiar a todos los que hacen iniquidad. ¿Dónde dice la Biblia que Dios ama al pecador? Dios ama al arrepentido, no al pecador. Acá dice que Dios aborrece. Y el capítulo 7, den la vuelta a la hojita del Salmo, capítulo 7, versículo 10 y 11, dice, mi escudo está en Dios, que salva a quienes, a los rectos de corazón. Dios es juez como justo, y Dios está airado, lleno de ira, ¿contra quién? Contra el pecador, quiere decir el impío. ¿Cuándo? ¿Queda claro o no? ¿Se dan cuenta que se ha predicado un evangelio falso? Y en la Biblia dice, te está mostrando, pero ¿por qué causa Dios aborrece al pecador? Por causa de su santidad. Él es santo. Por eso dice el versículo 12, si no se arrepiente el pecador, Él afilará su espada. Yo no veo amor ahí, yo veo justicia. Yo veo justicia. Armado tiene ya su arco y lo está preparado y lo ha preparado, dice, ¿no? Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. De aquí, he aquí el impío concibió maldad y se preñó, o sea, engendró de iniquidad y dio a luz engaño. Fíjense ustedes. ¿Qué es una saeta? Una flecha. Ah, Las saetas son una flecha. Las aljabas es el lugar donde se pone la flecha, ¿sí? Entonces, la flecha es una saeta. Sí, y vos viste que en la saeta, vos cuando tiras una flecha, bueno, si tirás, o si algún día tirás, vos no haces así, ¡chum! No sé, no somos cupidos, tiramos al aire. O sea, la saeta es cuando vos las direccionás. En otras palabras, dice, Dios los tiene apuntados los pecadores. Los tiene ahí. Entonces, fíjense ustedes que la palabra enseña esto. ¿Por qué causa? ¿Es Dios el que es malo, que no quiere hacer esto? No. Yo les dije ayer que el mensaje más terrible de la Biblia es que Dios es bueno y Dios es santo. El problema no está en Él, el problema está en nosotros, que yo soy pecador. Y siendo pecador provoco a ir a Dios. Todos los días, dice la palabra. Si nos vamos a Isaías 54, un poquito más adelante, un par de libros más adelante, Isaías 59, perdón, aquí habla, versículo 2, ¿qué es lo que hace que Dios esté separado? Isaías 59, acá, versículo 2. ¿Lo encontraron? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso cuando hablamos a veces de iglesias que dicen, no, Dios está aquí con nosotros y Dios hace esto con nosotros, pero si son practicantes del pecado, la Biblia dice que Dios no está allí, a causa de su santidad. Por eso Dios dice, apártese toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y la orden es, sean santos, es un mandato, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. ¿Lo ven?
Pero fíjense qué más dice, porque vuestras manos, y ahí empieza a decir lo que tiene el hombre, están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por justicia, no hay quien juzgue por la verdad, confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades, dan a luz iniquidad, incuban huevos de serpiente, de araña, perdón, tejen de serpiente, tejen telarañas. Dice, el que comiere de sus huevos morirá, y si los aplastaran saldrán víboras. Está hablando de lo que hay en el corazón de la persona. Tremendo. ¿Cómo no vamos a necesitar un Salvador que nos haga nacer de nuevo? Por eso Jesús dijo, yo no vine a remendar odres, vine a hacer odres nuevos. Yo no vine a remendar vestidos, a hacer vestidos nuevos. Por eso es que Cristo en mi vida no me vino a mejorar la vida, no, Él vino a intercambiarla. La tuya y la mía no servía para nada y Él me ha dado su vida. En eso consiste el Evangelio. ¿Se entiende? Entonces, hasta aquí vamos aprendiendo que la Biblia enseña que la salvación es ¿de quién? De Dios. ¿El hombre puede hacer algo para salvarse? Absolutamente no. Nada. ¿Por qué razón Dios nos salva? La primera, ¿cuál es? Por su gloria. Porque Él quiere mostrar su gloria. Y también por su amor personal. Vamos a ver ahora Tito, que está también en el Nuevo Testamento, después de Timoteo. ¿Sí? Tito. Vamos a ver aquí qué dice el apóstol Pablo acerca de esto, de la expresión de amor. Primero vamos a ver el capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Vamos a leer el 4 y el 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Ya somos salvos, dice. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense ustedes que acá hay un acto de amor, un acto de misericordia, por eso que nosotros somos salvos, dice. Ya nos salvó. Sin embargo, hay muchos que dicen que son salvos, pero Dios ni siquiera trató con ellos. ¿Por qué? Por la evidencia que hay. Fíjense lo que dice el capítulo 1 de Tito, versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, o sea, los que han sido ya transformados. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, quiere decir, no han sido regenerados. Profesan conocer a Dios, dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos, ¿qué dice? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, aquí claramente la palabra dice que no todos los que dicen yo soy hijo de Dios son hijos de Dios. Es la evidencia de su salvación, es la santificación. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Estamos hablando de la base, la fuente de la salvación. También Dios, nuestro Salvador, dio su vida voluntariamente por nosotros cuando aún estábamos nosotros todavía en el pecado, muertos en el pecado. Quiero que ustedes entiendan esto, no lo mataron ni los romanos ni los judíos, ¿sí? ¿Saben quién mató a Jesús? Dios, el Padre. El Padre. ¿Por qué? Porque nosotros éramos los pecadores y merecemos nosotros morir. Pero ahí muestra su amor para cada uno de nosotros, dice, en que siendo nosotros pecadores, el Padre dice, a ustedes los voy a salvar, pero alguien tiene que pagar. Sobre alguien tiene que caer mi ira justa. Y entonces Él puso a su propio Hijo Jesús. Y toda la ira de Dios Padre justa y santa fue y aplastó a su Hijo Jesús para que la justicia sea satisfecha. Y cuando Cristo resucitó, la justicia que obtuvo Él al haber pagado, nos dio a nosotros la libertad. ¿Se entiende? Es una obra maravillosa de la redención. Es precioso, es nuestra vida, por eso somos preciosos, porque tiene precio nuestra vida. Somos
llamados a bendecir a nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es el tercer punto de la razón por la que Dios salva? Es por la voluntad soberana de Dios, porque Dios así lo quiso. Jesús decía, Padre, así te agradó, porque así lo quisiste. Entonces, todo esto forma parte de la base o la fuente de la salvación. Por lo tanto, nadie interviene más que Dios. Ahora, hay un plan eterno de redención. ¿Qué quiere decir un plan? ¿Alguna vez han hecho planes ustedes de algo? Sí, ¿no es cierto? ¿Y qué es planificar? ¿Es improvisar y salir así accidentadamente de todas las cosas? No. Justamente planificar es evitar improvisar. Planificar es evitar caer en la desesperación de algo que no se ha pensado. Entonces, planificar es, por ejemplo, bueno, mañana vamos a hacer esto, vamos a llevar esto, vamos a hacer esto otro, vamos a ir para acá, vamos a hacer... Uno planifica para evitar la improvisación. Nosotros no tenemos un Dios improvisado, sino un Dios soberano. Acuérdense que ayer hablamos de que Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Él dijo, no hay nadie como yo, que yo anuncio el final desde el principio y mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, Dios hace todas las cosas preordenadamente. En otras palabras, Dios no transpira diciendo, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Mira lo que han hecho esto, me han arruinado el plan. No. Todas las cosas están preordenadas por Dios. Es como que estamos nosotros viviendo la gran película de Dios. Somos los actores de este momento de la escena, ¿sí? Recién hemos visto del siglo XIII lo que ha pasado allá con Hus. Bueno, ya ha pasado, la película sigue ahora, ¿no es cierto? Pero todo el gran director que es Dios está regocijándose de que su plan se está cumpliendo todo como Él lo planificó. Entonces, si Dios planificó un mundo que iba a crear, porque Él dijo, bueno, sea la luz, sea el agua, sea la tierra, sea el mar, sea los árboles, y todo planificó y lo ejecutó. Si Él planificó quién iba a ser el pueblo de Dios, si Él planificó quién iba a ser el libertador de ese pueblo, si Él planificó que un día el pueblo iba a caer en esclavitud, luego que iba a levantar a Moisés, luego que iba a ser, todo planificó Dios. Planificó quién iba a ser el Mesías. Entonces, ¿cómo no va a planificar la salvación? ¿Cómo la salvación va a ser justo ese punto que va a decir, bueno, ya hicimos todo lo posible, yo ya morí en la cruz, pero bueno, si algunos de ustedes quieren salvarse y me abren la puerta de su corazón, vamos a ver si Dios quiera, Padre, que algunos se arrepientan. No depende de nosotros. ¿Se entiende? Ese es un Dios perfecto, es un Dios que planificó todos los detalles, cada una de las cosas. Ahora vamos a ver el plan eterno de redención. Cuando decimos que es un plan, es solamente en Dios, y nuestro Dios es plural, es uno en tres personas. El Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para que podamos ver con más claridad esto, Dios Padre, ¿sí? ¿Qué hizo en la eternidad? Escogió quiénes iban a ser los salvos. Escogió un pueblo, una nación santa, un pueblo escogido, dice Pedro, ¿sí? De todos los millones y millones y millones de habitantes que iban a nacer, que iban a ser formados, de todos ellos Dios escogió un pueblo como Él quiso. Gloria a Dios, nos escogió a nosotros. Formamos parte de ese plan. Bueno, Dios escogió, pero este pueblo escogido, que cuando se ejecute su plan, había que rescatarlo porque estaba muerto en delitos y pecados, esclavo en las tinieblas y perteneciente al reino de las tinieblas, no puede ser libre por sí mismo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Interviene Dios Hijo. ¿Qué es lo que hace Dios Hijo? Para llevar a cabo la salvación de este pueblo que escogió, Él tuvo que morir, y para poder morir siendo Dios, se tenía que hacer hombre. Ese se llama estado de humillación, porque es humillante que Dios se haga hombre, ¿no? Y el estado de gloria es lo que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Pero Jesús se hizo hombre. ¿Para qué se hizo hombre? ¿Para comer unas ricas pizzas? ¿Para comer un buen asadito?
para poder morir, si no, no podía morir porque eres Dios. Y y la muerte no tiene potestad sobre Dios. Entonces Él se tuvo que encarnar como el Hijo del hombre, para poder morir. O sea que Jesús vino a morir. Él nació para morir. No, todos nosotros nacemos para vivir y queremos vivir y no queremos aferrar a la vida hasta lo último. Pero Jesús dice, no, yo vengo a morir. Porque cuando Él murió, ¿qué hizo Cristo? Si el Padre nos escogió, Cristo nos redimió. Ya vamos a aprender qué es eso. Redención. Hasta ahí va perfecto. El Padre escogió, Cristo obedeció, pagó la deuda, pagó la sentencia, nos dio libertad, sustituyó nuestro lugar. Yo tenía que haber muerto y murió Él por mí. Y yo tenía que ir a la condenación y me dio vida eterna. Ya lo hizo. Y esto se llama hasta acá redención consumada. Acuérdense que Él dijo eso en la cruz. Ya el sueldo te lo pagó Él, está en el banco. Vos tenés que ir a meter la tarjeta y sacarlo a hacer efectivo, es un sueldo aplicado. Bueno, acá ya está hecho. ¿Cómo hacemos para que se aplique la salvación? ¿Cuál es la tercera persona de la Trinidad que obra? Es Dios, Espíritu Santo, que también se llama Dios el Santo Espíritu, que muchos no están acostumbrados a decirle esto. Es más, se le ha faltado tanto el respeto al Espíritu Santo que hasta se ha hecho un cuadro de una paloma blanca. Y eso no dice la Biblia. El Espíritu Santo no es una paloma, hermanos. ¿Cómo? Habla de la suavidad, la destreza. Pero no era una paloma, ni tampoco era blanca ni negra, ¿no? La discriminaba la pobre paloma. El Espíritu Santo es Dios el Santo Espíritu. ¿Se entiende? Y lo hemos reducido tan simple. Y se ha hecho del Espíritu Santo únicamente el motivador de mi alma, ¿sí? El que me hace sentir, que me hace emocionar, que me hace llorar. Pero el Espíritu Santo está para algo mucho más importante. Él que hace nos regenera. ¿Qué significa regeneración? Nos hace nacer otra vez. El Espíritu Santo nos hace nacer otra vez. O sea, ¿se han puesto a pensar que nosotros somos diferentes a todo el resto del mundo? Somos una raza de seres humanos que tenemos algo que los demás no lo tienen. Nosotros hemos nacido 2 veces. Por eso dice Pedro, pero vosotros sois un pueblo especial. ¿Qué nos hace especial? Nacemos 2 veces. Tenemos una vida biológica, pero tenemos la vida del espíritu. Los demás tienen vida biológica, pero están muertos espiritualmente. Por eso es que leen la Biblia, no entienden nada, no oran, no adoran al Señor, no practican la santidad. ¿Por qué? Porque no la entienden, no viven. Es vida biológica, es vida religiosa, pero la vida de Cristo en nosotros nos hace hacer otra cosa. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, si la salvación es de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿se puede perder la salvación? Y más que si la salvación es de Él, no. Pero están los otros que tienen el extremo que dicen, entonces si yo soy salvo y no puedo perder la salvación, entonces puedo hacer todo lo que se me antoja. Justamente esa manera de pensar es la de los que no son salvos, porque todavía siguen amando el pecado, amando al mundo. Esa es la diferencia. Los que son hijos de Dios sienten lo mismo que siente el Padre. ¿Por qué? Porque si el Padre odia al pecador y al pecado, nosotros no podemos tener relación con esto. No te estoy diciendo de odiar, sino decir, no puedo tener comunión la luz con las tinieblas. ¿Se entiende? Porque somos nosotros ahora luz. ¿Quedó claro esto? Vamos aprendiendo, ¿no? Enemistad, claro. Y la Biblia es como espada, dice. Entonces no nos da margen a empate. No hay grises acá. O es o no es. Por eso dice, separa. Y nosotros necesitamos entender que fuimos llamados o salvados para ser santos. Así que estamos en ese proceso.
Entonces, Dios es un Dios de propósito eterno. Él planificó y su planificación fue trina. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre dijo, voy a salvar a un pueblo para que sea mi nación, pero se las voy a dar a mi Hijo. Y mi Hijo, que va a ser el rey de esa nación, va a ir a morir y a pagar el precio por ella. Y el Espíritu Santo va a hacer que lo que obtuvo Cristo se la aplique. Es un plan perfecto. Pero no traten de entenderla porque yo no entiendo. Yo creo en la Trinidad, pero no la entiendo porque mi mente es muy limitada para algo tan eterno. Pero es de un solo Dios en tres personas. El plan de redención es establecido antes de la constitución del mundo. Antes. Vamos a ver un texto. Ahora vamos a buscar Eclesiastés. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Qué hermoso capítulo ese, ¿no? Todo tiene su tiempo. Aquí un poquito. Hoy la letra yo no veo. Después de Proverbios. Bien después de Proverbios. Capítulo 3. ¿Encontraste, Marco? Sí. Vio que este capítulo 3 se lo usa únicamente para los velorios, ¿no? Todo tiene su tiempo. Y lamentablemente no lo usan para lo que realmente es muy hermoso. Y está hablando de que el tiempo del hombre es limitado comparado con el tiempo de Dios. ¿Qué dice el versículo 11? Eclesiastés 3:11. Hasta ahí no llegan a los velorios, ¿no? Llegan hasta el poquito arriba nada más, ¿sí? El versículo 11 dice, todo, ¿quién? Dios. Todo lo hizo hermoso, ¿cuándo? Perdón, entonces no en mi tiempo, sino en su tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? El tiempo eterno. Todo lo hizo ¿cómo? Hermoso. Pero a pesar de que va a haber pecado, maldad y condenación, para Dios todo su plan, que va a desembocar en gloria, es hermoso, es el mejor plan que ha hecho. Por eso dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En otras palabras, Dios no está haciendo nada ahora, porque todo ya está hecho, solo se está cumpliendo. ¿Lo entiende? Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Ven el punto y coma? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios hará, dice, que Dios ha hecho. Ya la hizo Dios a la obra, desde el principio hasta el fin. Digan conmigo, la obra ya está hecha. La Biblia lo dice. Hermano, vamos a trabajar en la obra porque vamos a hacer la obra. No, hermano, la Biblia dice que ya la obra está hecha. Nosotros estamos funcionando en el propósito de Dios. ¿Se entiende? Entonces dice, el hombre no logra entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Versículo 14. He entendido. Primero dice que no logra entender, ahora dice he entendido. Y cuando llegamos a ser salvos y a ser regenerados, comenzamos a entender. Ahora dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, o sea, eterno. Y sobre aquello no se añadirá ni se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. O sea, nadie le va a quitar ni le va a agregar nada al plan de Dios, porque es un plan de Dios, incluso la salvación. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue, y Dios restaura lo que pasó. O sea, lo que estamos viviendo es algo que ya pasó. Si nos ponemos a ver nosotros, ¿saben qué hay antes de Génesis 1.1? No vamos a decir el índice, ¿no? Antes de Génesis 1 hay una expresión de gloria. Jesús dijo, Padre, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay una expresión de amor, el amor con que me has amado antes que el mundo fuese. El Cordero, según Apocalipsis, dice, fue inmolado antes que el mundo sea formado. O sea, ¿por qué Cristo murió? Porque Él ya murió. ¿Por qué vino a morir? Porque Él ya murió. Porque ya inmolado. Jesús fue inmolado, dice.
quiere decir inmolado, Inmolado es sacrificado, sacrificado. muerto, como el cordero inmolado, ¿sí? ¿Se entiende esto? Que todo es figura y sombra, porque lo que Cristo vino a hacer acá es algo que ya estaba decretado por el Padre. ¿Se acuerdan que María le dijo, hijo, estamos en un casamiento, no hay vino, hace algo? ¿Y qué le dijo el Señor? Mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Jesús decía que no era la hora de que Él se dé a conocer. También dijo Jesús a sus discípulos, vamos a Jerusalén, la hora ha llegado, debo ir a morir. ¿Por qué Él estaba sujeto a la hora? ¿Era temático del reloj? No, sino que Él hacía todas las cosas en el tiempo que Dios había decretado. ¿Por qué Él hizo esto? Porque esto ya pasó. ¿Se entiende? ¿Ahora entiende por qué Pablo ya nos ve sentado con Cristo allá en gloria? Acá estoy yo, ¿no es cierto? ¿Me ven? ¿Y qué es esto? Mi sombra, ¿de quién? Mía, ¿cierto? De la mano. ¿Sí? Ahora, ¿qué prefieren ustedes si yo fuera Cristo acá? ¿Abrazarme a mí o abrazar la sombra? Obviamente, ¿no es cierto? Muy bien, todas las cosas, dice Hebreos, que existen acá, son figuras y sombras de cosas celestiales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La sombra. Que cuando Cristo venga vamos a ver tal cual Él es y vamos a entender que todo lo que se ha vivido acá es un paralelo, una sombra de la realidad espiritual que Él ganó. Por eso es que necesitamos la fe para poder creer y entender en esto. Entonces, como este es un plan de Dios, ¿sí? Y el plan de Dios no comete errores, no tiene errores, es imposible porque Él es inmutable, no cambia, y es infalible, no comete errores. Dios ordenó esto. Entonces, en ese plan, también Dios planificó la salvación. ¿Quiénes iban a ser salvos? El libro de la vida no es que pedirle a Dios que anote tu nombre en el libro de la vida. No, tu nombre fue escrito antes de la fundación del mundo. ¿Se entiende? Yo necesito que ahora me escriban. No. Tu nombre ya ha sido escrito. Porque no depende de mi decisión. No depende de mí. Dios ya determinó el número de los salvos. Ni uno más, ni uno menos. Por eso es que lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque es un plan. Un plan perfecto de redención. Entonces, la gracia de Dios se nos es dada por mediación de Cristo antes de que el hombre hubiera pecado. Cristo ya estaba puesto como el mediador antes de que el hombre pecara. ¿Ustedes creen que Dios dijo, ay no, mira lo que está por hacer Adán? No, me arruinó el plan, me arruinó todo. No, si Dios planificó todo. ¿Te das cuenta? Porque nada sucede por casualidad, todo tiene su causa y su efecto, todo tiene su orden establecido. Entonces, algunos aspectos del plan de redención, la Biblia enseña lo siguiente, que Él estableció quién iba a ser el Redentor. Primero, quién iba a ser el Redentor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Eso también está casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, antes de Juan, está Primera de Pedro. Casi al final. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y al 20. ¿Ya lo tienen? Dice Pedro. Vamos a leer, el 18. Sabiendo que fuiste rescatados, no salieron por voluntad propia, no quisieron ustedes ser libres, sino que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Primero, ¿qué significa rescate? Rescatar. Eso se llama redención. Vieron que en estos tiempos hay secuestros, ¿no es cierto? Te secuestran a un ser querido, te llaman por teléfono y te dicen, ¿lo querés libre en tu casa? Bueno, paga el rescate.
Eso es un pago, para pagar la libertad de una persona. Eso significa la palabra redención. Ser redimidos quiere decir que alguien pagó por mi rescate. Cuando dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, es que alguien pagó por mi libertad. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Con qué fuimos rescatados? ¿Cuál es el precio que se pagó? La sangre preciosa de Cristo. Por eso viene la palabra precio, de preciosa. La sangre fue el precio, ¿sí? A veces no entendíamos por qué decía preciosa o precioso, porque tiene precio, quiere decir, de bien la etimología de la palabra. Entonces, la sangre fue el precio de nuestra libertad, ¿sí? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué dice allí? Ya destinados, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea que la Biblia dice que antes de la fundación del mundo ya estaba planificado que el Redentor iba a ser Jesucristo. Un acuerdo divino. ¿Lo ven? Qué poco se enseña esto en la iglesia. No se enseña estas cosas. Porque yo te escuché el argumento por esto, digo yo, Es peligroso, es muy peligroso. yo, si voy a Beltrán, si voy a Cruz, sí te voy a beneficiar. Sí, claro. Pero ya va a llegar el tiempo. Si Dios tiene planes con todo ello, Dios va a levantar mensajeros. Por eso nosotros no tenemos que perder la esperanza. Pero esto es algo que no debe ignorar la gente, porque es peligroso. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Cómo puedo hacer la voluntad del Padre si no la conozco? ¿Se entiende? Así que, hermanos, siéntanse benditos, dichosos. Nos sentimos todos porque no merecíamos nosotros esto. Nosotros no somos mejores que nadie, pero por gracia, porque Dios ha placido escogerlo para revelarle su verdad. Y esto es muy importante. En este momento capaz que hay reuniones presidenciales, la presidenta reunida con comité, reuniones de jueces, reuniones de científicos, reuniones de filósofos, hablando cosas importantes en el mundo. Pero esta reunión es la más importante de todas las reuniones, porque estamos tocando los secretos revelados del Padre. No somos poca cosa, ¿se han dado cuenta? ¿Y saben ahora qué peso tenemos acá? ¿Saben qué responsabilidad? Vimos un testimonio, morir cantando por defender la verdad. Y la gente va a decir, es herejía, eso es mentira. Porque ustedes apenas empiezan a compartir esto, tú vas a decir, pero eso es mentira, es herejía. Como le decían a Jus, yo no puedo ser cautivo de lo que mi Señor me ha convencido por su Espíritu. Entonces aquí dice, Cristo fue escogido antes de la fundación del mundo. Ahora también la Biblia revela que la gracia de Dios se nos da por mediación de Cristo antes de que el hombre hubiera pecado. También Dios había escogido quién iba a ser el Redentor. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Será que era verdad o Pedro estaba inventando? Bueno, vamos a ver. Isaías, el profeta Isaías, 600 años antes de Cristo, él anunció esto. 42, perdón. Voy a aclarar que este subtítulo, el siervo de Jehová, a veces se le pone a los hombres, el gran siervo de Dios. El gran siervo de Dios es Cristo, Isaías 42. El gran siervo de Dios es Cristo, ¿sí? Isaías 42, 1. He aquí mi siervo. ¿De quién estará hablando, no? Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Le suena de quién está hablando? De Cristo. ¿Se acuerda cuando Cristo se bautizó y el Padre dijo, tú eres mi Hijo en quien tengo contentamiento?
Ningún ser humano que se bautizó, que fue escogido para ser un ministro de Dios, ninguno, Dios Padre abrió los cielos y dijo, tú eres mi escogido. No, es Cristo el siervo escogido. Y nosotros somos todos ungidos porque estamos en Cristo Jesús. Entonces dice, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, Cristo fue el escogido del Padre, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, ahí descendió el espíritu, y no era una paloma, era el Espíritu Santo. Él traerá justicia a las naciones. Está hablando del que viene a juzgar justicia. Entonces, para que vean ustedes, la Biblia habla de que Él estableció quién iba a ser el Redentor, y también Él enseña claramente que Cristo fue escogido por el Padre para ser el Redentor. ¿Qué más encontramos? Yo quiero ir despacio para hacerme entender, tranquilo, porque el fin de un maestro es que aprenda, no llenar tiempo y espacio. Entonces, si hay cosas que no entienden, me interrumpen y tratamos de responder, ¿sí? ¿Qué más nos dice la Biblia? No tan solo estableció quién iba a ser el Redentor, sino también Dios determinó el tiempo que iban a hacer. ¿No creen ustedes que hubiera sido mejor que si Adán estaba mordiendo la fruta prohibida, ahí ya hubiera venido Cristo? ¿Sí o no? Hubiera sido, ¿para qué tanto tiempo, no? Pero Dios tiene un plan. O sea, Cristo vino 4.000 años después de que esa mordida de la fruta prohibida. 4.000 años después. Porque solamente hay 6.000 años que han pasado desde el Edén hasta aquí, aunque la ciencia dice que la Tierra tiene 120 millones de años. Bueno, esos son probabilidades, la única ciencia exacta es la palabra. Y la palabra da los tiempos de todas las cosas. Entonces dice que también estableció el tiempo en la historia humana de cuándo esa obra se iba a llevar a cabo. Fijémonos en Gálatas, capítulo 4, Nuevo Testamento. Después de Corintios, 2 Corintios, está Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Después de Corintios, vamos para acá. Hechos, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Efesios, acá, antes de Efesios. Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Cuándo Jesús nació? ¿En cualquier día? ¿Cuando Él se le antojó? ¿Cuando Él dijo, ahora voy? No. Hay un plan. Recuerden que es un plan perfecto. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibásemos la adopción de hijos. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. No antes. Dios no llega tarde nunca, ni un minuto antes ni un minuto después. Es en cada cosa con un tiempo. Entonces, Dios determinó quién iba a ser el Salvador, también dijo en qué tiempo. Y también ya Dios Padre, el único que ha determinado y el único que lo sabe y no ha revelado, es cuándo Cristo va a volver. Pero va a volver. Dio algunas señales, dio algunas evidencias para que creamos. Pero Él también va a volver el día señalado por el Padre. ¿Lo ven? No tan solo Dios dijo quién iba a ser el Redentor y en el tiempo que se iba a cumplir este plan de Dios, sino que también se establecieron todos los aspectos de la cruz hasta los más mínimos detalles. ¿Qué quiere decir? Que nada fue improvisado. Todo se llevó a cabo conforme al plan de Dios. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos, está después del Evangelio de Juan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Este es el primer discurso que da Pedro en el día de Pentecostés. Hechos 2, versículo 23. ¿Sí? Pedro está predicando la primera vez allí en el Pentecostés y dice esto. Vamos a leer el 22. Varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, Dios hizo por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado, o sea, el planificado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis en manos de los inicuos crucificándole. No lo mataron porque, bueno, ay, mira vos, pagaron a unos falsos testigos y ahora pobre Jesús lo van a matar. No. Ahí lo leemos de nuevo. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya Dios lo había planificado. A matasteis, dice, prendisteis en manos de inicuos crucificándolo. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué lo mataron? Porque Dios lo había planificado, dice. Capítulo 4, versículos 27 y 28. Fíjense en lo que dice acá. 4:27. Pero verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían, ¿qué dice? Antes determinado que sucediera. ¿Lo ven? Es un plan. ¿Cuántos latigazos le iban a dar? De que Pedro lo iba a negar, de que Judas lo iba a traicionar, de que le iban a poner una corona de espina, de que Poncio, Pilato y Herodes iban a reconciliar por causa de Cristo, de que Pilato se iba a lavar las manos. O sea, cada cosa de que el gallo iba a cantar y todas estas cosas, todo ha sido, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, si Dios planificó todo esto en Jesús, ¿cómo no va a planificar nuestras vidas? ¿Dónde íbamos a nacer? ¿En qué época íbamos a nacer? ¿Quién iban a ser nuestros padres? ¿Cómo iba a ser nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra adolescencia? Todos los sufrimientos, todas las cosas, todo lo que hemos vivido, que uno dice, ¿por qué? Porque Dios en su misericordia sí lo ha planificado para que conozcamos que todo eso Dios lo planificó para que yo le glorifique, para que yo diga gracias Señor y para que Él sea glorificado porque es Dios. ¿Y qué lo que podemos decir nosotros? Si todo lo que nos pasó es llegar a este conocimiento de la salvación y ser salvo, ¿no lo pagaría de nuevo? ¿No lo pagaríamos de nuevo? Yo pagaría 1000 veces si pudiera. Pero Cristo ya pagó. Él lo hizo. ¿Se entiende? Tenemos mucho por qué agradecer al Señor, ¿no? Y esto es básico. Esto es plan de salvación simplemente. ¿Qué más? No tan solo estuvo en los detalles más minuciosos de la crucifixión, sino que Él ejecutó un plan de redención. Un plan. Él dijo, ¿quién iba a ser el Redentor? ¿Sí? Aquí en Hechos 4, versículo 12, Pedro en el concilio, así como estaba Juan Hus, a Pedro y a Juan lo estaban juzgando porque estaba predicando herejía, decían ellos. Pedro se pone de pie y dice esto, 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, del vulgo, ignorantes, no tenían cultura, no tenían educación, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. No hay ningún otro nombre, ningún otro, dado los cielos bajo los hombres, dado los hombres bajo los cielos, en que podamos ser salvos, solamente en Jesús. Entonces, ese plan se identificó de que el Redentor es la segunda persona de deidad. Dios, que es el creador del universo, es también nuestro Salvador. Fíjense ustedes que Juan capítulo 1, ahí en el Evangelio de Juan, el libro anterior, Juan capítulo 1,
Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ¿quién es el creador? La segunda persona de la Trinidad. Cristo es el creador. Por eso dice que el creador murió por su creación. Y la creación mató a su creador. Porque es por nuestros pecados. Si nos vamos a Hebreos, capítulo 1, también casi antes de Apocalipsis, ¿sí? Atrás, bien atrás. Antes de Santiago está Hebreos. Y Hebreos capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer 1 y 2. Hebreos capítulo 1 dice, Dios... que al final acá. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Antes de este Tito. Ahí está Hebreos. Capítulo 1. Ahí está. Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, no ahora, en otro tiempo, a los padres por los profetas, por eso te dice que ahora ya no hace falta profetas, pues ya tenemos la palabra. ¿Sí? Ya no hay profetas. Porque hasta Cristo, el último profeta, fue Juan el Bautista. Desde ahí todos nosotros anunciamos el reino. En estos postreros tiempos, en estos días, postreros días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Verbo. ¿Qué es el Verbo? La palabra. ¿Sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Piensa en un momento. El creador de todas las cosas. El creador del universo. De lo mega, lo macro y lo micro. El creador se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló más todavía, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz, la más vergonzosa, para salvarte, para dar su vida por vos, para darnos el estado de gloria. Esto es impresionante. ¿Cómo uno puede decir, Dios murió por mí? Dios se encarnó, el creador de todo. Contemplamos la belleza, la creación. Dice, bueno, Él murió por mí. Eso lo hizo por amor el Señor. Es Cristo. Su encarnación tuvo como único propósito el poder morir por el pecador. ¿Sí? En Hebreos capítulo 2, versículo 14, ahí nomás la vuelta. Hebreos capítulo 2. Versículo 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Esto es, al diablo. ¿Y qué logró? Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya te salvó. Juli, el Señor ya te salvó. Ya te salvó, hermana. Ya te salvó. Lo único que necesitas hacer es creer esta buena noticia. ¿Podés creer, Marco? ¿Crees realmente que Él te salvó? ¿Podés creer que Él te salvó? ¿Que te perdonó? Ya te perdonó porque Él pagó por tus pecados. ¿Lo puedes creer? Eso es la salvación. ¿Tengo que creer esto? Sí. Sin embargo, a los que no son escogidos, esto les es locura. ¿Cómo puedes creer eso? Se reía. Porque el Evangelio de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es gloria. Él ya murió. Ya está sentado en el trono de gloria. Ya pagó
Por eso dice que Él murió en su carne para matar en su carne la enemistad y al que tenía poder de la muerte, al diablo. Ni siquiera el diablo. Ya murió, ya pagó, ya es tu Salvador. Tenés que creer, tenés que creer. La pregunta es, ¿podés creer? Si podés creer, sos un escogido de Dios porque te ha regalado la vida, te ha dado la salvación, porque te ha dado la fe para creer. Si no te hubiera dado la fe para creer, no podría creer. Esto sería locura. Sería locura. ¿Se han dado cuenta que esto es un mensaje difícil de creer? Si no te da la fe, ¿cómo puedes creer en esto? Pero el Señor ya lo hizo. Eso es salvación, Marco. Eso es salvación. El sacrificio de Cristo primeramente es en relación con Dios. Él vino a cumplir algo que pactó y que prometió en un acuerdo, en un pacto con el Padre. Entonces, su muerte, su sacrificio primero es con relación con Dios. El sacrificio conforme al plan divino fue esto. Primeramente, vamos a leer Isaías 53. Acá tengo varios textos, pero lo vamos a leer porque a mí me gusta que la Biblia sea la que se exponga. Isaías 53. De todas maneras son las 10, en un ratito paramos, descansamos y seguimos. ¿O vamos bien? Bueno. Isaías 53, 10. ¿Lo ubicaste? Bien, muy bien. Aquí vamos a salir con la cabeza hinchada y con el dedo gastado, tanto buscarlo. 53. ¿Por qué decimos que este es un mensaje difícil de creer? Porque Isaías 600 años atrás, antes que nazca Jesús, él pregunta esto: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Quién puede creer esto? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Este es un mensaje difícil de creer. Pero si podemos ver nosotros que la muerte de Cristo tuvo una relación con Dios, dice así: subirá del cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. No le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Sabe qué estaba viendo 600 años antes Isaías? Veo que nosotros vimos la película Robert Powell de Jesús, un rubio de ojos celestes, hermoso, un poquito de sangre por acá, lindo. Después Mel Gibson ya captó y se fue un poco más de las manos, esto ya estaba. Pero es lo que veía Isaías. Cuando dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos sin atractivo, es porque estaba desfigurado por los golpes. Le arrancaba las barbas, dice, con las manos. Los soldados lo escupían, le pegaban trompadas. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Pero dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de quién? De Dios, y abatido, quiere decir destruido, abatido, quebrantado hasta la muerte. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Esa es la sustitución, él en lugar mío. Todo lo sucio que yo soy, todo lo sucio, todos los pecados más sucios, mis pensamientos más promiscuos, todo lo que hubo en mí, el Padre lo tomó y lo puso en él. El Padre lo vio a él como el pecador y a mí me vio como una persona que nunca cometió un pecado. Eso se llama sustitución. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Para poder obtener paz, él fue castigado. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mientras nosotros vivíamos así, Jehová cargó, el Padre cargó sobre él. Jehová es el Padre, cargó sobre él. El Padre cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Angustiado Jesús
y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Te pregunta a vos, Marco, a vos, hermana, a vos, Juli. ¿Quién la contará? ¿Quién va a contar esta verdad? Cada vez que alguien quiere contar la verdad de Dios, a la hoguera. Te quitan, te corren, sos lo peor por predicar la verdad. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová, el Padre, quiso quebrantarlo. El Padre es el que lo mata. Hago un paréntesis acá. Dios le dice, Abraham, vas a tener un hijo. Pero Señor, soy viejo, y Sara es vieja y es estéril. Y le dice, yo te voy a dar un hijo. Y dice que Dios le dio un hijo, se llamó Isaac, y él lo amaba a su hijo. Y un día le dice a Abraham, Dios a Abraham, Abraham, quiero que me sacrifiques, que mates a tu hijo en el lugar que yo te voy a decir. Fíjense en lo que hace el Señor. Le dice a Abraham que lleve a su hijo a un lugar para matarlo. Y pone, dice, en su espalda la leña. Y Abraham llevaba un cuchillo y el fuego. Cuando llegaron a un lugar, a un monte, este monte se llamaba Moriah, el monte Moriah. Y Dios le dice a Abraham que lo sacrifique aquí. Él pone piedras, lo ata a su hijo acá, y mientras tanto Isaac le dice, papá, acá está la leña, acá está el cuchillo, acá está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Sabía, porque desde chico lo ha visto a Abraham sacrificar el cordero. Y Abraham dice, hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Eso es lo que nosotros conocemos como Jireh, Jehová Jireh. Y hoy todo el mundo interpreta pésimo esto. Dice, Dios te va a dar una casa porque es Jehová Jireh. Dios te va a dar un auto porque es Jehová Jireh. Dios de la provisión. No habla de esto el Jireh. El Jireh habla que Dios se iba a proveer de un cordero para el holocausto, para salvación. Es Jireh en salvación, no en prosperidad económica. Todo mal, ¿no? Es salvación. Y Abraham sube, ata a su hijo, y cuando estaba por matarlo con el cuchillo, Dios dice, detente, Abraham, ya conozco que me amas. No hagas daño a tu hijo. ¿Qué había acá? Un cordero. Enredado, dice, en su cabeza con zarza de espinos. ¿De qué? De espino en su cabeza. ¿Quién era? Entonces desató y llevó al cordero y ahí lo mató para que suba la ofrenda al Señor. Esto pasó 1700 años antes de Cristo. ¿Saben cómo se llamó el mismo lugar 1700 años después? Se llamó Calvario. ¿Y quién cree que mató al hijo acá? ¿Quién cree que mató a su hijo acá? Es Cristo y es el Padre. El Padre mató a su hijo. Dice, con todo esto, el Padre quiso matarlo. ¿Quién se salvó? Isaac. ¿Y quién tomó su lugar? Cristo. ¿Entienden el Evangelio? En el Calvario no mató a Abraham, a Isaac, sino que Dios Padre mató a Jesucristo en una cruz. Por eso dice,
con todo eso, que Él no hizo pecado ni hubo engaño en su boca, con todo eso, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación, pago, rescate por el pecado, verá el linaje. ¿Quién es el linaje que verá? Mira, verá el linaje, la descendencia. Y vivirá por largos días, quiere decir, vivirá eternamente. La eternidad es para nosotros. ¿Por qué? Porque pagó con su vida en expiación. Y la voluntad de Dios Padre en su mano, en la mano de Cristo, en la diestra, en el cumplimiento, será prosperada. Quiere decir, consumada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, como dice, satisfecho. El Padre ya no demanda que paguen la deuda los escogidos, porque ya Cristo pagó. Si alguien te debe plata, si un vecino te debe plata, mucha plata, y es justo que vos lo hagas, una denuncia, los mandes preso, pero viene alguien que vos ni lo conocés y dice, yo pago por él, ¿vos vas a ir a mandarlo preso otra vez? No, porque vos lo que tu demanda ya ha sido pagada, ya ha sido satisfecha, ya no tenés nada con él, porque fue pagado. Nuestros pecados era una demanda y Cristo pagó por nosotros. Cristo pagó por nosotros, ¿se entiende? Y quedará como el Padre satisfecho. Y por su conocimiento, el que conoce esto, el que cree en esto, Dios Padre justificará a mi siervo justo. ¿A cuánto? Dice, a todo el mundo, a muchos, dice. Y llevará las iniquidades de todo el mundo, no, de ellos, dice. Estoy en el versículo 11. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes. Esto es lo que dice Filipenses, que lo exaltó hasta lo sumo. Y con los fuertes repartirá despojos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hizo todo esto porque es un plan perfecto de redención. Y nosotros estamos incluidos acá. Por eso es que ella nos perdonó.